y energía. Cuando Buenos días, muchachos. Vamos a dejar que sigan ingresando los compañeros. Y empezamos con la reunión, con la clase. primordial de un cambio rápido y violento, el más violento, la explosión. Las explosiones. Bien, escuchen, comiencen a leer el capítulo 7 por su cuenta, desde el principio. Me temo que alguien está tomando otra clase y nos la está compartiendo. Muy bien, muchachos, compañeras, compañeros. Empezamos la clase. Vamos a tener el tema del cálculo de límites en forma analítica. Probablemente, como ya lo hemos venido comentando, la mayoría ya haya trabajado con límites en el bachillerato. Esto, pues prácticamente es ya nada más de cajón, medio para rellenar el espacio que pueda haber por ahí en alguna duda o por alguna duda. Ahorita vamos a empezar a trabajar con lo que son los límites, pero ya de forma analítica. Trabajamos primero con tablas, trabajamos directamente con la gráfica, vamos a seguir trabajando con gráficas, pero ahora vamos a trabajar con los métodos algebraicos. ¿Ya todos descargaron sus archivos de la plataforma? Sí, que... Ok, muy bien. Los demás compañeros ya tienen todos los archivos para que podamos empezar también con las actividades. Recuerden que en cada clase vamos a tratar de ir resolviendo los ejercicios para que ustedes tengan una mejor comprensión. Entonces, ¿quién más ya tiene los archivos? Ya. Yo ya. Ok, Esteban, muy bien. Wendy, Angélica, Vicente. Ya, Inge. Ok, José Manuel, muy bien. También Gracias. ya, Inge. Perfecto. También ya, Inge. Ya, Pedro, no le pregunto porque creo que él ya respondió toda la materia. No, solamente lo sé ayer. Ok, muy bien. Bueno, ya veremos, con respecto a lo que respondiste, todavía no lo reviso, pero vamos a ver cómo lo vamos a trabajar también. A ver qué tal, qué tanto difiere de lo que contestaste, de lo que tomaste en cuenta que ya habías visto. Ahora bien, les agradezco también el hecho de que todo el grupo subió su tarea a tiempo, prácticamente. Todas las tareas ya están en la plataforma, se los agradezco por el seguimiento que le están dando. Enseguida les comento, a partir de aquí
es necesario que, por favor, se hagan del siguiente material. Pongan atención, por favor. Necesito que consigan las identidades trigonométricas, pero las equivalencias. No solamente el decir que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, sino las equivalencias entre algunas identidades. Pongo como ejemplo la que veíamos anteriormente, o que ya habíamos trabajado, la de 1 igual a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Esa es una equivalencia de las que podríamos utilizar más adelante. Esto es para factorizaciones que se van a aplicar tanto en esta unidad, al finalizar esto de los límites, y vamos a además aplicarlo en la resolución de las derivadas. Entonces es importante que tengan un formulario de esas identidades, de esas equivalencias. Enseguida, lo que también les va a hacer falta es los factores notables. Nosotros trabajamos normalmente con producto notable. Ahora vamos a trabajar con el dato inverso. ¿Cómo podemos desglosar un polinomio o una función que tengamos a la mano que sea demasiado complicada para poder, en este caso, o al menos en este tema, para poder determinar el valor de los límites? Aunque las condiciones me digan que no existen, al menos necesito saber hacia dónde tiende una función. ¿Ok? Y enseguida, vamos a trabajar también, y probablemente algunos ya lo conozcan, el método de Ruffini para poder hacer la división o factorización de algunos polinomios. ¿Sí? Lo vamos a utilizar en la solución de los problemas que vamos a trabajar el día de hoy. Es importante que los que no lo conozcan lo vayan a lo mejor reforzando. Vamos a ver cómo funciona. Les voy a compartir la pantalla para que vean cómo funciona ese método de Ruffini y lo puedan ir poniendo en práctica, al menos en la actividad que nosotros vamos a realizar. Ahora bien, les voy a compartir la pantalla de lo que es el PDF para que vayamos platicando a grandes rasgos lo que vamos a trabajar o de qué se trata este tema. Ahí lo tenemos. Primero, si ustedes se dan cuenta, a los límites les vamos a poder dar el mismo tratamiento que a los polinomios o que a las funciones. Lo que nosotros veníamos trabajando con las cuestiones vectoriales. Esto es, primero tener claro que C es una constante y que A es el número al que va a tender X o al que se va a ir acercando, en primer lugar. En segundo lugar, tomando en cuenta el inciso 2 del límite de X igual a A, es lo que me dice aquí, el límite de X cuando X tiende a A es A, ¿sí? Es lo que vamos a considerar de aquí en adelante. Lo que no estábamos haciendo en límites laterales. Con los límites laterales, nosotros nos íbamos aproximando a ambos lados, sin tocar el valor hacia el que se acercaba X. En este caso, nosotros vamos a sustituir directamente. Yo sé que en el caso anterior, en el tema anterior, se les cosían las habas por hacer esto, porque ya sabíamos que nada más había que sustituir, porque era lo que hacíamos muchas veces directamente en el bachillerato. Ahora ya lo vamos a empezar a hacer, pero vamos a considerar las siguientes situaciones. Primero, cuando yo tengo una constante multiplicando a una función y a este conjunto le aplico un límite, esto va a ser igual a que si al límite de la función yo le multiplico la constante después de determinar ese límite. Debe ser igual. Como les digo, esto aplica como si fueran funciones o como si fueran los vectores que llegamos a trabajar anteriormente. Este teorema del límite de suma, producto y cociente es muy importante que lo tengamos claro porque va a ser la base de lo que nosotros vamos a resolver en el ejercicio 2. Eso ya lo veríamos en la siguiente clase, pero les recuerdo, es muy importante aclararlo y tenerlo bien presente.
Primero me dice que el límite de dos funciones que se suman o restan cuando x tiende a A es igual al límite de cada función que se suman o se restan cuando x tiende a A en ambos casos. Y esto es igual a la suma o resta de el resultado de esos límites. ¿Sí? Es simplemente trasladar los resultados. ¿Sí? Luego, enseguida, el límite de las funciones que se multiplican. Se pueden sacar los límites por separado, como lo vemos aquí, y enseguida multiplicarlos. O multiplicar primero las funciones, después sacar el límite, y a fin de cuentas, lo que les decía, obtener los resultados y multiplicarlos. Es exactamente lo mismo, entonces no deberíamos tener problema. Ahora, aquí, en el inciso 3, nosotros vamos a tener la situación básica más importante para declarar que no existe un límite. Ya lo habíamos visto en el caso anterior y lo vamos a ir reafirmando también. Cuando el límite del cociente, del denominador de nuestra función o de nuestro arreglo de funciones sea igual a 0. La regla es que sea diferente de 0, pero cuando me da 0, entonces ya no tengo límite. Por medio de factorizaciones y otros métodos, yo puedo determinar cuál es el límite al que se acerca. Pero recordemos que si por alguna razón yo tengo una forma de función, y esa es la que me está funcionando, o la que estoy trabajando, la tengo que respetar, pero debo cuidar el valor en el que se va a volver 0, la división. ¿Ok? Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Aquí solamente me lo separa. Me dice primero que el límite de una función x sobre una función x, g, es igual al límite de la función f de x entre el límite de la función g de x. Y lo mismo, el primer límite sobre el segundo límite, siempre y cuando el segundo límite sea diferente de 0. Les digo, esa es una de las condiciones que nosotros debemos tener bien presentes. Y aquí nos hace referencia a lo que veíamos en límites laterales. ¿Ok? Luego, el límite de una potencia. Tenemos la introducción de que es algo parecido al límite de las multiplicaciones. Y luego nos lo enfatiza ya, generando aquí, que si yo tengo una función elevada a cierta potencia y obtengo su límite, es lo mismo a que si yo obtengo el límite de la función primero y después elevo a la potencia que me está indicando. ¿Sí? En equivalencia es esto. Luego, este es digamos que una simplificación de cuando x tiene un exponente. Las funciones polinomiales se pueden ir desglosando dependiendo de la complejidad de los elementos que la estén conformando. Entonces, si yo tengo una función que es una función polinomial, puedo aplicar el límite a cada uno de sus elementos. ¿Sí? Finalmente, vamos a tener el límite que no existe, lo que hablábamos anteriormente. Si yo tengo una función f de x dividida por una función g de x, aquí la condición es que cuando g de x o el límite de g de x es igual a 0, entonces el límite no existe. Recordemos esas condiciones, como les decía, se está reforzando lo que veíamos en el tema anterior. Aquí simplemente nos maneja una demostración matemática, era importante colocarla, pero siempre recordando que debemos tener cuidado de cuál es el valor que tiende a 0. Si el límite de la función f de x es el que tiende a 0 y g de x no tiende a 0 o no es igual a 0, entonces el límite existe aunque sea 0. ¿Sí? Ahí no tendríamos problema que un límite sea igual a 0. Luego,
Los teoremas también se aplican a lo que son las funciones con radicales. Recordemos, evitar la raíz, aquí me lo indica, siempre y cuando L, que es el límite de la función, sea mayor que 0. Lo que vamos a evitar, como lo vimos también anteriormente, es la raíz par de un número negativo. Eso es lo único que tenemos que evitar, ¿ok? Y finalmente, cuando un límite de una función existe, entonces ese límite es único. La unicidad que vamos a llegar a encontrar en algunos teoremas, en algunos enunciados, a eso se refiere la unicidad del límite, que cuando existe, entonces ese límite es único, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a todo esto en sí en general? No creo que no. Normalmente salen cuando empezamos a resolver los problemas. Pero vamos a ver. Sí. Este es el PDF de los ejercicios. Hoy vamos a trabajar este ejercicio, el 1, sus 4 incisos, esos son los que vamos a trabajar. Lo único que vamos a hacer, como bien lo ven, es sustituir X por el valor al que está tendiendo. Y vamos a indicar si existe o no existe. ¿Sí? Vamos a determinar ese límite. Pero, recordemos, hay condiciones en las que nosotros podemos determinar el límite, pero el límite no va a existir de forma formal. Valga la expresión. Ahora bien, primero, el límite de menos 4x cuando x tiende a 3. Esto obviamente también vamos a tratar de graficarlo, pero aquí como el ejercicio ya no me pide la gráfica, les encargo tratar de graficar con el GeoGebra para que vayan viendo cómo se comporta nuestra función. ¿Ok? Yo ya lo tengo aquí. Les comparto la pantalla de GeoGebra. Ahí lo tenemos. Esta es nuestra primer función. Cuando la función de x es menos 4x. Ahora, cuando x tiende a 3, ¿cuál es el valor de f de x? Menos 12. Correcto. Sería menos 12. Aquí, nosotros lo vemos en la gráfica, cuando x es menos 3, bajo por aquí y me encuentro con el valor de y. Entonces, nosotros vamos a anotar en este ejercicio que el límite es igual a menos 12, como bien lo comenta Toño, y además sí existe. ¿Ok? Me parece que, bueno, cuando tenemos funciones polinomiales, nuestro problema se simplifica. Simplemente sustituimos. Sabemos que no va a haber problema con esas funciones, a pesar de que sean curvas, a pesar de que tengan alguna forma medio interesante, medio diferente, pero siempre van a tener por ahí el valor sin problema. Ahora enseguida. Eso sería para el inciso A. Entonces, es igual a menos 12 y sí existe. Para el inciso B, me dice que es el límite de x cuadrada. Cuando x tiende a menos 2. Lo vamos a graficar. Entonces, aquí voy a modificar la función. Y tenemos que es x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos la función de x al cuadrado. Luego, me dice que es cuando tiende a menos 2.
Aquí ya tengo identificado el menos 2. Y cuando X es menos 2, el valor de Y es, o el valor de f de X, ¿cuánto es? 4. Así es. Nosotros lo vemos aquí. La curva, en este caso, que es lo que describe la función, me va a dar 4. 4 positivo. ¿Sí? Cualquier número elevado al cuadrado me da positivo. ¿Ok? Y entonces, esa sería la forma de la gráfica de nuestra función. Ahora bien, como les decía, es importante que ustedes traten de descargar la aplicación si es que no tenemos acceso directo a la página de internet, o si tienen ese acceso, buscar en internet la calculadora gráfica de GeoGebra. Ahí es a donde nosotros vamos a estar presentando nuestras gráficas, ¿ok? Si se dan cuenta aquí también, no tengo ningún problema. El límite, como lo estábamos platicando, es 4 y sí existe, ¿ok? Ahora, viene lo interesante. El límite de x cúbica menos 1 sobre x menos 1, cuando x tiende a 1, ¿sí? Nosotros podemos calcular ese límite si nosotros dividimos, factorizamos, etc. Pero aquí se presenta lo que estábamos viendo en los teoremas, cuando el límite no existe. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a considerar que x cúbica menos 1 es f de x y que x menos 1 es g de x. Cuando x tiende a 1, ¿qué pasa con g de x? ¿Qué Se pasa vuelve con 0. x? Así es. X menos 1, cuando x es 1, me queda 1 menos 1 y sería 0. Por lo tanto, ahí la condición me dice, primero, que el límite no existe. Vamos a tener que revisar esa situación siempre que tengamos descrita una división, como lo vemos tanto en C como en D. ¿Ok? Entonces, inicialmente el límite no existe. O de forma formal. ¿Por qué? Porque en algún momento, si yo aplico esta función en un programa, me puede generar un detalle, una división entre 0. Lo vamos a graficar. Ok, vamos a graficarla. Vamos a cambiar esto, borrarlo. Me dice primero que es x cúbica menos 1 entre x menos 1. ¿Ok? Esta es nuestra función. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, aquí la gráfica, a diferencia del ejercicio de la actividad del tema anterior, si ustedes recuerdan, teníamos por ahí una división en la que el valor absoluto de x menos 1 entre x menos 1 me generaba dos líneas, una que llegaba por la izquierda, que aparecía con puros menos unos, y otra que llegaba por la derecha, que eran puros unos. Y experimentábamos ahí la ruptura, sabíamos que no había límite, había ruptura. Ahora aquí, por la condición que ya vimos en los teoremas, sabemos que no hay límite, mas sin embargo, no es visible en nuestra gráfica. Aquí me dice en la gráfica que mi valor va a tender a 3, si se dan cuenta. Le acercamos un poquito más. Ahí está.
Aquí, si nosotros plasmamos la gráfica, como nuestro límite no existe, tendríamos que dibujarle un pequeño círculo en blanco aquí en el 3, para indicar que no lo tendríamos que brincar, ¿ok? Para evitar algún problema. Algunos programas lo que hacen es, a lo mejor como ahorita en la graficadora, lo toman en cuenta, se lo brincan en automático, pero algunos otros programas no lo hacen, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿cómo obtenemos este valor que me está marcando la gráfica? Vamos a aplicar la factorización por medio de el método de Ruffini. ¿Alguno de ustedes ya trabajó método de Ruffini? Sí, ya. Ok. Para los que ya lo trabajaron, va a ser simplemente un recordatorio. Para los que no lo han trabajado, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar en cuenta los coeficientes para cada potencia de nuestra variable. Primero, yo voy a tener x cúbica menos 1. Tengo que acomodar todos los coeficientes. Aquí tengo los coeficientes. Abajo de este 3 voy a poner los números correspondientes o el coeficiente para el valor que está elevado al cubo. Abajo de este 2, el valor para el que está elevado al cuadrado. Abajo del 1, el valor para el que está elevado a la primera potencia. Y abajo del 0, el valor constante. ¿Sí? Aquí voy a poner esos coeficientes. Como solamente tengo el coeficiente cúbico y es 1, lo coloco aquí. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto para que podamos diferenciarlo. ¿Ok? Aquí, como tengo el de cúbico, es 1. Como no tengo término al cuadrado, es 0. Tampoco tengo término a la primera potencia y es 0. Y tengo el menos 1. Perdón, aquí es menos 1. Ahí está. ¿Ok? ¿Sí me siguen en cómo se va formando? Sí. Sí. ¿Los demás compañeros? Se supone que tengo... Sí. Ok. Retomamos. Se supone que tengo x cúbica menos 1. Valor al cubo, tengo que es 1. Valor al cuadrado no tengo, entonces le pongo 0. Tengo que respetar esos espacios. Valor a la primera potencia tampoco tengo, es 0. Y valor constante es menos 1. Aquí lo pongo. Enseguida, aquí voy a utilizar el número inverso según el polinomio que está dividiendo. Esto solamente se aplica para los de primer orden. Esto que es x más menos cualquier número. En este caso es menos 1. ¿Sí? Ahora, lo que va a pasar es, yo voy a utilizar el inverso. Si aquí tengo menos 1, si tengo x menos 1, aquí voy a poner 1 positivo. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Este método lo vamos a volver a utilizar para el siguiente inciso. Pero, bueno, obviamente tratamos de que esto quede claro. Entonces, si tengo x menos 1 aquí dividiendo, aquí voy a poner el 1 positivo. Si aquí el 1 fuera positivo, aquí lo tendría que poner negativo. ¿Ok? Bueno, el siguiente paso es, yo voy a estar realizando sumas por medio de las multiplicaciones de los coeficientes, pero lo primero que hago es, el primer valor, en este caso es 1, lo paso derecho a la parte de abajo. ¿Sí? Se puede decir que simplemente lo bajo, ¿ok? Luego, vamos a multiplicar el 1 que tengo del divisor
por el 1 que acabo de bajar. Me da 1 por 1. Y aquí voy a poner el resultado. Es 1. ¿Sí? ¿Sí se entiende qué es lo que hicimos? Sí. Entonces, este es el que voy a multiplicar por el resultado que voy obteniendo en cada columna. En este caso, este 1 lo voy a pasar directo, como les dije. Y multiplico 1 por 1, me da 1. ¿Ok? Y luego voy a sumar lo que está en la columna. 0 más 1, y aquí pongo el resultado. 1. ¿Sí me siguen? Sí. Ok, perfecto. Ahora, muy bien, chavos. Enseguida hacemos lo mismo, pero ahora con el que acabo de tener como resultado. Nuevamente, 1 por 1 me da 1. Y lo pongo enseguida. Ahí, 1. ¿Sí? Y vuelvo a sumar lo que tengo en esa columna. Y me va a volver a dar 1. ¿Sí? ¿Sí se ve cómo se va obteniendo? A lo mejor aquí no es tan claro porque no tenemos números diferentes de 1. Digamos que es la desventaja de este caso. No se ve, digamos que la diferencia, pero vamos a trabajar también con el siguiente. No se preocupen. Bueno, enseguida, ya tengo este resultado. Nuevamente, 1 por 1 me da 1. Y ahora voy a sumar al final esta columna. Menos 1 más 1, 0. ¿Sí? 0. Y vamos ahora a generar el polinomio resultante. ¿A qué se refiere? Estos resultados son los coeficientes de los elementos, pero ahora la columna que tengo aquí alineada con el cúbico, yo la voy a iniciar con el cuadrado, con 1 menos. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. X, déjenme ver. Esta parte de este coeficiente casi nunca me sale. Bueno, me va a quedar, como tengo 1, es... Una disculpa, chavos, se nos desconectó. Al menos se me desconectó a mí. Pero nada más les pongo aquí el resultado. También la sesión está por cerrarse. Les pongo la siguiente enseguida a las 11:30. Ya casi está por terminarse también como les decía, el tiempo de esta sesión. Nada más les paso o les muestro cómo queda el resultado. Este resultado, estos unos, me representan esto. Este 1 es el coeficiente ahora del cuadrado. Este 1 ahora es el coeficiente de la primer potencia. Y este 1 es el coeficiente del valor constante. De esa manera me va a quedar. Entonces, quiere decir que yo puedo estar multiplicando esto por x menos 1. Y estoy obteniendo como resultado x cúbica menos 1. Si yo multiplico esto por x menos 1. ¿Sí? Y entonces, nosotros ya podríamos dividir. Ya tomando en cuenta que esta es la forma en la que me puede quedar la división que tengo aquí arriba. Si yo tengo x cúbica menos 1 entre x menos 1, ahora yo puedo representarla como x cuadrada más x más 1 por x menos 1 entre x menos 1. ¿Sí? De esa manera es que yo estoy utilizando la división que apliqué aquí para poder tener este factor común, x menos 1. Ya teniéndolo así, yo simplemente retiro x menos 1 menos x entre x menos 1 me da 1.
Me quedo solamente con esto. Este sería nuestro resultado. Y esto es lo que nosotros vamos a evaluar para obtener el límite. Aquí yo voy a sustituir el 1. 1 al cuadrado me da 1. Más 1, que es el valor de x, ya tengo 2. Más 1, tengo como resultado 3. El límite, como ya no lo había mostrado la gráfica, es 3. Pero recordemos que la anotación es, el límite debe ser 3, pero no existe por la condición de la división entre 0. De esa manera se responde el inciso C. ¿Ok? ¿Sí se comprende cómo lo trabajamos? ¿Y qué se está considerando? Sí. ¿Alguna duda, chavos? Vamos a seguir trabajando con este ejercicio. Enseguida, si ustedes gustan, si hay alguna duda y esto ya, esta sesión se termina, sí vamos a, si gustan, darle una repasada al método y ver cómo está resultando nuestro límite y pasaríamos al inciso D, ¿ok? Nuevamente aplicando este método de Ruffini. Vale. Ok, chavos, entonces, si gustan, traten de resolver el inciso D. Obviamente tomando las consideraciones que ya estamos platicando. Enseguida vamos a verlo, lo vamos a graficar, vamos a generar la factorización, vamos a darle un resultado, vamos a compararlo obviamente con la gráfica que se nos genere. Para que quede demostrado. Y vamos a lo mejor si gustan sentar las bases para poder empezar a resolver el siguiente ejercicio, el ejercicio 2. Pero necesito que esto quede bien claro, porque como les digo, estos teoremas los vamos a estar aplicando prácticamente de aquí en adelante, o al menos los debemos tener presentes y bien claros para no tener ningún problema con nuestras derivadas y sobre todo con las condiciones que vamos a ver en el siguiente tema, que es la continuidad. ¿Dudas, chavos? No. ¿Seguros? No, sí. Porque si llegamos a tener este examen, espero que todo quede claro. Recuerden que la solución de estos problemas aparecen en los exámenes. Muy bien, chavos. Enseguida les estoy pasando el ID y la contraseña de la siguiente sesión.